Así como en IPv 4 existen algunas direcciones especiales que son asignables para algunos casos, en IPv 6 también. Si quieren revisar el rango completo de estas direcciones especiales, ahí está la dirección, la pueden ver, pueden consultar iana.org y aparece el rango completo de estas direcciones. Aquí solamente he puesto algunas que son las más importantes. En primer lugar, este prefijo 0000:8 indica todas las direcciones que están reservadas para el IETF, que es la entidad que regula los estándares de Internet. Las direcciones globales empiezan en este bloque, ¿sí? 2000, 00, en realidad todos los ceros que van aquí entre medio, que son hasta el final de la dirección IP, 2000 con prefijo 3. Dos cosas. Primera, ya no vamos a hablar de una máscara. En IPv 6 se refiere a los prefijos, en este caso este es un prefijo 3. Y lo segundo es que este tipo de direcciones, llamadas GUA o Global Unicast Address, son similares a las direcciones IP públicas en IPv 4. Así que cuando nosotros queramos conectarnos a la Internet IPv 6, en realidad nuestro proveedor nos va a entregar una IP que parte en este rango, que los primeros 3 bits son 001. ¿Sí? Todas las direcciones que empiezan con 001, por eso que aquí tiene un prefijo 3, están consideradas que son globales, que en realidad en formato hexadecimal quedaría como 2001. ¿Sí? Y todas las posibles combinaciones en este rango. Las Unique Local Address tienen una particularidad. Estas direcciones no son enrutables en Internet, son privadas, ¿sí? Pero sí son enrutables dentro de una organización, dentro de un sistema autónomo. Esto no existe en IPv 4. Existe algo similar a las direcciones Unicast Link Local Address. Ese rango 169.254.0.0, máscara 16, es muy similar a las direcciones Link Local Address que ya vamos a ver. Las direcciones multicast aquí parten con FF00, cuál es la dirección no especificada, y es esta, prefijo 128. Esto es similar a 000032 en IP versión 4, que también se llama dirección no especificada. Similar a 127.001, que es la dirección de loopback, tenemos en IPv 6 a :1 con prefijo 128. Bien, hay otras direcciones también como 2002, que son para túneles 624, y otro tipo de direcciones que son especiales. Pero las que nos interesan son principalmente las globales, las direcciones link local, la dirección de multicast. Esas son las tres que vamos a utilizar mayormente y con más frecuencia. Esto es algo bastante importante porque si es que tenemos que trabajar con IPv 6, siempre vamos a tener que acortar estas direcciones. Para algunos puede ser una verdadera pesadilla que tengan tantos números, pero la verdad es que el protocolo nos ofrece dos maneras de acortar estas direcciones y al final incluso pueden terminar siendo más pequeñas que aquellas de IPv 4. Si tengo esta dirección completa, escrita con los 128 bits en hexadecimal, yo la puedo acortar. Entonces, para poder acortar tengo dos formas que se pueden utilizar indistintamente. No es necesario que exista una o la otra, sino que se pueden utilizar las dos en la misma dirección. Lo primero es que en cada uno de los bloques, estos sextetos que llamábamos, podemos eliminar los ceros que van a la izquierda. Si miramos el primer bloque, no tenemos ningún cero a la izquierda, por lo tanto ese no se puede acortar. Pero el segundo bloque sí. Vean ustedes, 00, 1C, lo podemos dejar como simplemente 1C. ¿Sí? Así es que de esa manera podemos nosotros acortar las direcciones. Aquí este bloque 0000 también lo podemos escribir como simplemente 0, al igual que el otro que es 000C, que queda como C. Y la otra forma es que los bloques consecutivos de bloques número 0, 0000,
pueden ser reemplazados por la figura del doble colon. Lo importante es que este movimiento se puede hacer solamente una vez por dirección. De hecho, la máquina utiliza el doble colon para rellenar los espacios de ceros que faltan. Así es que si tuviese 2 veces o más, la máquina no sabría dónde rellenar con ceros y por lo tanto perdería sentido la dirección. Así es que también son bloques consecutivos de ceros. Esos bloques se pueden escribir como doble colon. Bien, entonces nuestra dirección resultante puede ser que yo escriba simplemente el primer bloque de ceros como 0, 0 y estos 3 consecutivos los reemplace por el doble colon, o puedo hacerlo al revés. También es válido escribir de esta forma. Si ustedes se fijan, estos 2 bloques de ceros fueron reemplazados por el doble colon y los 3 bloques de ceros fueron simplemente escritos en su forma abreviada 0, 0, 0. Cualquiera de las dos es correcta. ¿Cómo funciona el enrutamiento en IPv 6? La respuesta no puede ser más simple, igual que en IPv 4, de la misma manera, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo con un router Chile, donde tenemos el prefijo 48 que nos asignó un proveedor de internet, un router en Perú que tiene un prefijo también 48, pero naturalmente que son distintos, y un router en Colombia para esta sucursal allá. Mientras que las sucursales en Argentina deben comunicarse a través de una WAN para llegar hasta esos routers. Entonces el router Argentina 1 va a tener en su tabla de enrutamiento la información de cómo llegar a cada uno de los bloques y a través de cuál router, ¿cierto? Y en el router de Argentina 2, como él tiene solamente una posibilidad, lo que hace aquí es simplemente sumarizar los bloques completos de la misma manera que en IPv 4, es decir, se escriben este bloque y este bloque de manera binaria, 228 bits, y se buscan cuáles son los bits en común, y al final tenemos que esos 3 bloques IP se pueden escribir de esta manera. Por lo tanto, este router simplemente necesita una sola entrada en su tabla de enrutamiento para poder llegar hasta Chile, Perú o Colombia. Esto es exactamente igual que en IPv 4, así es que no hay ningún problema. IPv 6 nos ofrece la posibilidad de tener conexión a nivel local en nuestra LAN sin configurar absolutamente nada. Eso se llaman direcciones de enlace local. Esa dirección IPv 6 viene autogenerada, funciona siempre, no se puede desconectar y no es necesario configurar nada para que ya tengamos comunicación, en este caso a un alcance de link local o enlace local. Esas direcciones se llaman direcciones de enlace local o link local y son generadas automáticamente por el sistema operativo. Entonces, nosotros, en teoría, sin haber configurado nada, por lo menos debiésemos tener conectividad entre PC1 y PC2. Hasta acá. Una de las propiedades de IPv 6 es que podemos tener múltiples direcciones IP públicas en las interfaces sin necesidad de levantar algunas cosas como subinterfaces o configuraciones especiales. Podemos tener N direcciones asignadas a la misma interfaz. Para simplificar este ejemplo, voy a partir con la número 2 y voy a configurar la IP 2001 AAA-EF. En este caso he asignado la dirección IP que aparece aquí y fíjense que también se generó una dirección de enlace local. Entonces, en este momento yo puedo tener conectividad en el router, desde el router hasta esas 2 máquinas a nivel local, sin necesidad de que estas 2 máquinas tengan IPs globales configuradas. ¿Bien? Y eso es porque existen las link local. Nos interesa sí tener una dirección global. La manera de asignar las direcciones de IPv 6 son varias. La forma más simple es que yo a este PC le asigne la dirección 1, ¿sí? O puedo decirle al sistema operativo que lo haga automáticamente. Y para eso voy a escribir EUI64. Bien.
lo que acabo de hacer es decirle al PC1 que el prefijo que vamos a utilizar, los primeros 64 bits son esos, y que los 64 bits restantes de la dirección IP los calcule solo, los agrega automáticamente, y la dirección generada en este caso es esta de aquí. Analicemos un poco cómo se formó esta dirección de manera automática bajo el formato de EUI64. Hasta aquí están los primeros 64 bits, y los 64 bits restantes se formaron con este número. De hecho, a partir del número 2. Ahí. Bien. La dirección MAC de este equipo es la que aparece acá. Y la dirección MAC de cualquier dispositivo tiene siempre 48 bits. Ustedes pueden ver que son también escritos en decimal. Entonces, el formato EUI64 permite dinámicamente generar las direcciones IP globales a partir de nuestra dirección MAC. Y eso es porque se supone que las direcciones MAC son únicas en el mundo y así podrían ser también las direcciones globales. Lo que hace es tomar esta dirección MAC de 48 bits, aquí está un ejemplo, y la divide en dos. Y entre el tercer y cuarto byte de esta dirección va a agregar siempre el código FFFE. Esta es una forma de diferenciar que esa dirección fue generada automáticamente, ¿ya? Y además de eso, en el primer sexteto, si pudiésemos llamarlo así, aquí, binariamente lo que va a hacer es que el séptimo bit lo va a invertir. Bien. Y acá tenemos exactamente los 48 bits de la dirección IP porque se le han agregado estos 16 del medio. Entonces, para los que no nos gusta configurar muchas direcciones IP, podemos rápidamente levantar IPv6 con EUI64 y ni siquiera preguntarnos cuál va a ser la dirección, sino que el computador lo calcula solo. Para eso sí es necesario darle solamente el prefijo que vamos a utilizar. Bien, bueno. Todavía no hemos configurado el PC2. Lo que vamos a hacer acá es asignar automáticamente la dirección IP. Automáticamente, ¿ya? Eso se hace con una funcionalidad que trae IPv6 que se conoce como SLAC. SLAC recibe su nombre de Stateless Automatic Address Config. Y esto es algo bastante nuevo en IPv6 que es muy útil y permite, sin necesidad de tener un servidor de DHCP en la red, permite que este host reciba automáticamente su configuración IP sin DHCP. Aunque DHCP también existe para otras cosas también en IPv6 por si alguien lo quiere implementar. Entonces veamos cómo sería en realidad la configuración mediante SLAC para este host. SLAC utiliza en el fondo un protocolo que se llama NDP, que en realidad este protocolo también se basa, como a la vez que SLAC, en unos mensajes especiales de ICMP versión 6. NDP es el reemplazo para el obsoleto ARP de versión 4, ¿sí? En IPv6 nosotros no tenemos más ARP. Este proceso se ha reemplazado por un mecanismo más eficiente que se llama protocolo de descubrimiento de vecinos, Neighbor Discovery Protocol, ¿ya? En ARP prácticamente existen dos mensajes, una consulta, un query y una respuesta a un reply a esa consulta. En NDP tenemos principalmente 4 mensajes, existen más pero los principales son 4. Existe el mensaje RS, Router Solicitation, RA, Router Advertisement, NS, Neighbor Solicitation y NA, Neighbor Advertisement. Cada uno con un código especial del protocolo ICMP. Si el host 1 quiere saber si es que acaso hay otros vecinos IPv6 en la red, él va a enviar un mensaje de tipo Neighbor Solicitation, solicitud de vecinos. Y ese mensaje a través de multicast le va a llegar a todos los routers que tengan, o todos los hosts en realidad, que tengan IPv6 activado. Y cuando las máquinas reciben un NS, van a responder con una publicación de vecino, es decir, con un NA. ¿Sí? Neighbor Advertisement.
Network Advertisement. Este router también respondería a ese mensaje NS si es que nosotros aún no ingresamos el comando unicast routing, porque hasta ese punto el router solamente es un host como cualquier otro. Pero en el momento que nosotros agregamos el comando IPv6 unicast routing, lo convertimos inmediatamente en un router IPv6. Por lo tanto, él ya no va a responder a los mensajes de solicitud de vecinos, sino que va a responder únicamente a los mensajes de solicitud de router. Cuando uno de estos hosts necesita encontrar un router en la red, va a enviar un mensaje router solicitation, y el único que va a responder evidentemente va a ser el router con un router advertisement. Esto es súper simple, súper simple. Solamente tenemos que descubrir vecinos y routers, nada más, ¿ok? ¿Ya? Pero si en teoría hubiesen dos routers, aquí también podemos dibujar otro, cada uno de ellos conectados a un proveedor distinto o al mismo proveedor, bla, bla, bla. Si es que estos hosts han elegido, por la razón que sea, al router número, digamos, 2 y el de arriba 1 para salir a internet, y este router tiene algún problema, como que una interfaz no funcionó o algún tipo de inconveniente, él mismo envía a sus hosts un mensaje de tipo redirect. Ahí sí. Envía un mensaje de tipo de redirect y le informa a los routers que en realidad, a los hosts digo, no lo sigan ocupando él, sino que los redirecciona a los que está funcionando correctamente. Es como una ayuda que existe dentro de la misma red LAN. Estas son cosas que en IPv4 la verdad es que no existen. Dentro de esta organización tenemos que los hosts tienen múltiples direcciones IP. En primer lugar, cada uno de ellos tiene una dirección privada IPv4 que les permite llegar hasta este router, y el router automáticamente envía esos mensajes hacia la internet IPv4. Pero también cada uno de ellos tiene direcciones globales, lo cual los hace visibles desde y hacia la internet IPv6. La gracia es que si tengo un usuario aquí afuera en la IPv6 y él consulta una de estas direcciones, la red automáticamente los va a traer hasta acá, y si este usuario decide levantar un servidor web internamente, se puede ver desde internet sin mayor inconveniente. Bien, además de las direcciones globales, también cada una de estas máquinas tiene dos direcciones más. Ya vimos las direcciones de link local, que son todas esas que empiezan con FE80 y que el resto de la dirección se compone a través de EUI64, tomando la dirección MAC como referencia. ¿Para qué sirven estas link local? Para entender esto tenemos que identificar los dominios de capa 2. En este caso tenemos aquí un dominio de capa 2. Voy a tratar de hacerlo lo más claro posible. Aquí. Este es un dominio de capa 2, que es una interfaz de router, y este es otro dominio de capa 2, que es otra interfaz de router. ¿Vale? Entonces, las direcciones de enlace local sirven para comunicarse con las máquinas dentro de este dominio de capa 2. Este PC1 puede comunicarse con el switch si tuviese una IPv6, puede comunicarse con el PC2 y también con la puerta del router. Pero las link local nunca van a salir más allá del router. Para eso necesitamos IPs globales. ¿Bien? Entonces, por lo menos podemos tener comunicación dentro de esta LAN utilizando simplemente estas link local address. Pero nosotros no podemos tener comunicación con el PC3 desde el PC1, porque reside en otro dominio de capa 2, en otro segmento. Entonces las direcciones link local no nos sirven. Podríamos utilizar la dirección global y comunicarnos directamente aquí, y eso va a funcionar sin ningún problema. Pero a veces podemos nosotros eliminar las direcciones globales para evitar que ese host sea en realidad visto desde internet, porque no nos interesa. Este solamente, supongamos que es un servidor de base de datos interno y no tenemos que publicarlo en internet, pero sí nos interesa que los demás usuarios de nuestra misma red, de nuestra organización, puedan acceder a ese servidor. Entonces
Para eso se configuran las direcciones Unique Local Address. Estas direcciones, al igual que las link local, no son enrutables en Internet. La gracia de las ULA es que no me sirven para salir a Internet, pero sí son enrutables dentro de mi organización. ¿Bien? Mientras que las link local no son enrutables ni siquiera dentro de la organización. Y eso se le conoce como scope en inglés o alcance. El scope, el alcance de las direcciones link local address, es solamente el dominio de capa 2. El alcance de las direcciones unique local address, ULA, es toda mi organización interna. ¿Sí? Y en Internet son válidas las direcciones globales.